¿Lista? No. Yo tampoco. Así es esto. Sí. Queridos artistas, bienvenidos por fin al episodio número 8. Pueden ver que hoy estamos en otro espacio. Le mandamos un gran abrazo a Helios porque estábamos grabando en Espacio Jolote. Pero hoy estamos en un consultorio de psicología. Sí, ¿verdad? Sí. Y precisamente porque me encuentro con una persona increíble que es psicóloga, es artista, es tatuadora y quién sabe qué otras cosas increíbles es y ahorita nos va a contar. Le vamos a dar la bienvenida a Montserrat Contreras. Qué chido, muchas gracias. No, hombre, Oye, gracias por el espacio y por el tiempo de estar por aquí charlando. Oye, me da mucho gusto hablar contigo porque precisamente la relación íntima que existe entre la psicología con el arte y me llama mucho la atención eso, que no sé en qué momento empezó como este camino artístico. ¿Cómo fue ese pasado? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos? Ujú. No sé si con el dibujo o cómo fue. Bueno, primero con el dibujo, o sea, yo dibujo desde que me acuerdo. En mi familia, pues mi papá era como de, te meto a clases, yo nunca quise, no me acuerdo por qué, Por dos. pero, sí, pero también dije, no, pues, digo, ya más grande, dije, pues ahora le va un maestro, ¿verdad? O una clase y tal, y pues después se fue dando, pero, por ejemplo, lo que fue mis recuerdos de primaria, pues dibujando. Luego en la secundaria me gustó el graffiti, entonces sí, ya voy a pintar, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Con Y aerosol. sí, con el aerosol. Wow. Y ya después exploraba otras técnicas, por ejemplo, la pintura acrílica o, por ejemplo, también la pintura al óleo, que fue donde ya busqué una maestra ya más adelante, en la pintura al óleo. Siento que el óleo tiene su proceso, sí, es para gente con mucha paciencia, Sí, porque pues para que no se te vaya a partir, esto no es tan directo como, pues, accesible como la acuarela, que es bien rápido. ajá, Y el acrílico seca muy rápido, sí, pero el óleo es su paciencia y luego capaz si se craquela y, sí. ajá, entonces es todo un rollo. Me gusta mucho el Sí, óleo, sí. el color que provoca es muy, muy diferente. Ujú. Practicarlo no, pero verlo me encanta. A ti, las pinturas que haces son acrílicas, ¿verdad? Son acrílicas, pero la mayoría de las personas piensan que es óleo. Es que están hermosas. Gracias. Ay, no. Pero me decías, ¿y en qué etapa fue eso del óleo, perdón? El óleo, bueno, ya esa técnica como tal la empecé a explorar en la prepa, porque en la prepa ya tuve acceso a una clase que era de las paraescolares Ah, claro, en el Cobach. en el Covach, que fue, sí, era la clase de artes plásticas, se llamaba. Claro. Pero o sea, como que el profe daba otra materia que también me gustaba, entonces me iba allá, o sea, realmente nunca tuve como esa consistencia hasta que ya después, más o menos como al finales de la uni, ya conocí a mi maestra, ya con ella sí fui más constante. Y para todo, bueno, eso en el tema de las plásticas y de las técnicas secas, pero por ejemplo, saliendo, no, entrando a la prepa, Ujú. ya me empezó a llamar la atención el tatuaje. Ah, mira. Ya como que dije, pues ya dibujé, luego ya hice graffiti y ahora qué, ¿verdad? O sea, como que, pues para seguir explorando cosas. Y con el tatuaje, también tuviste un mentor de tatuaje. Sí, también. Y aprendiste. ¿Cuánto tiempo te tomó como en dominar ya que tú dijeras, ya me voy a lanzar con un cliente y a cobrar? Híjole, yo creo, porque todo eso empezó como en el 2014. Más de 10 No, años. 2012, fue 2012. Ya más de 10 años. En el 2014 fue cuando dije, ahora sí ya, porque igual esa inconsistencia, como estaba en la escuela y también me gustaba mucho la escuela, Ujú. como que dije, no, pues, o sea, va a ser como un hobby, pero después me fue gustando un chorro. Entonces, pero no me animaba así de que, A ay, pues, venderlo. ajá, sí, no. Ya está más o menos por el 2014, como unos 2 años, a partir de que ya empecé como a hacer el intercambio, ¿no? De que yo te hago un tatuaje y tú me das una lana o, no sé, te cambio unos tenis o yo qué sé. Chido. Ajá. Sí, me gusta esa onda de los trueques cuando uno va empezando, ¿no? Que también todavía estoy abierto a hacer esas cosas, como que la gente a veces no se anima a llegar y decir. Ajá. De hecho, mis tatuajes son por un trueque. ¡Ah, qué chido! Hice una pintura y una amiga que se llama Yuli, que le mando un abrazo, me hizo estos tatuajes ¡Qué y yo le chido! hice una pintura. Sí, qué increíble eso. Sí, está chido luego empezar con los trueques así, porque también yo no me animaba de que te voy a cobrar porque pues no sabía ni cómo iba a salir, ¿no? Sí. Ajá. Y nunca sabes, realmente nunca se sabe, la gente piensa que hay como una receta, voy a cobrar con esto, pero no, realmente es Sí. pura experiencia, como ver que sí, que no. Ujú.
y comparar como cuánto cobra aquel y así y llegar a una media. Siento yo, porque no hay receta para cuánto cobrar por el arte. No, no hay manera de ponerle precio. Y eso me llamó mucho la atención que se ve como escalonado de, ok, dibujo, pintura, el tatuaje, que todavía puede ser más complejo, y psicóloga. Y pum, psicóloga. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? Fíjate que, bueno, en la adolescencia, más o menos a los 14, yo tuve una situación de ansiedad y depresión. Ok. Ajá, entonces yo, bueno, a esa edad visité a una psicóloga y también tuve un tratamiento psiquiátrico y como que a mí, o sea, al ir a las sesiones y escuchar ahí el rollo y todo, yo decía, "Ah, eso está padre, ¿no?" O sea, yo como que me empezó a llamar la atención. Ya después fui más esporádicamente, digo, también era algo que no era semanal, o sea, el acceso que yo tenía a ese tipo de terapia era, creo que mensual, pero a mí me gustaba mucho cada vez que iba. Entonces yo decía, no, es que también me late, ¿verdad? O sea, como que el rollo de que, como al hablarlo, ya hay algo que se está resolviendo de alguna manera. Okay. Entonces yo era como muy chica para sacar conjeturas o conclusiones de que, es la psicoterapia me gusta, porque tal, y no, nomás sabía que me llamaba la atención. Y cuando hice mis trámites a la uni, yo saqué mis papeles para diseño gráfico. Acá en la autónoma. En la autónoma. Pero dije, estaba, ahí estoy. Entonces sigo ahí que Chin, ya pasaron ya 10 años. pasaron 2 años hasta que sí, entonces dije, a los 3 días me arrepentí porque dije, pero yo para qué voy a ir a diseño gráfico, a mí eso no me gusta, ¿no? O sea, yo no sabía que había una estatal de artes plásticas, o sea, así, ¿no? Y yo decía, es que a mí siempre me tuvo la espinita de la psicología. Dije, no, me cambio a psicología. Pero me encanta ese proceso porque, como te decía al inicio, la psicología y el arte están muy relacionadas. Justamente ahorita con esta pintura que hablamos ahorita, que tú le hiciste, ¿esta con qué técnica es, perdón? Esa es pintura acrílica. Esto es acrílico. ¿Y cómo fue el proceso que te llevó? Porque me decías que era una cueva, pero te dices que la mayoría de las personas ven unas manos, ¿no? Yo también veo unas manos. Sí. ¿Te han dicho algo diferente? ¿Que han visto otra cosa? Entre cuerpos, manos, y la cueva la han visto bien poquitas personas. Y cactus, ¿no? Sí, también cactus. ¿También cactus? Sí, también, ajá, estas partes de aquí. Sí, sí, sí. Eso está bien padre, cómo funciona la abstracción de la mente y cómo encuentras patrones y empiezas a darle tu propio simbolismo. Sí. Porque es lo que me gusta del arte, bueno, ya actualmente poco arte que no es necesario explicarlo. Así es. Y sino que abrirlo a la interpretación como, no sé, el otro día estaba leyendo que la canción del Triste de José José es más para una madre. Y te rompe la realidad. Y digo, ¿cómo crees? No, es para el amor de tu vida y es como de no. Idealmente fue hecha para el amor hacia una madre. Y ahora que lo piensas dices, claro, tiene sentido porque es desgarradora y es para una mamá. Claro. Lo mismo aquí y eso me gusta. Pero mucho del arte actual, que no es malo, a veces te ponen una cartulina así al lado de 2 metros. Esta obra explica que esto y porque la mente, digo, sí. No sé. Sí. Fíjate que, bueno, con respecto a eso, de hecho, esta pintura salió de una mancha. Porque yo me acuerdo que estaba en mi cuarto así, por algo estaba triste, ¿no? No me acuerdo por qué. Y tenía este pedazo ahí no recuerdo qué tipo de cartones. Estaba ahí cortado y ahí estaba la pintura y dije, pues voy a hacerlo. Entonces empecé con una mancha roja y de ahí salió que fue No, fue planificado, o sea, fue en el proceso. Fue en el proceso. Y ahí me fui dando cuenta, bueno, esa fue de las primeras cosas que intenté así, porque mi tendencia era mucho a ponerle un previo, un análisis como muy estructurado, muy razonado, muy así. Y la obra no me salía, como que al contrario me trababa ese proceso creativo. Entonces, cuando empezó a salir este tipo de cosas, como más la mancha y a ver qué va saliendo y a ver de qué va agarrando forma, no manches, o sea, hasta en el proceso creativo, esta obra salió como en 40 minutos más o menos. De que me dio un rush de... El proceso explotó, ¿no? Ajá, y en eso... Chido. No, o sea, yo me acuerdo que acabé llorando de pintar esta imagen. No sé ni cómo, ni por qué, ni qué, pero al final la vi y dije, qué pedo, ¿no? Y la llevé a análisis a mi terapia, y en ese entonces ya estaba en terapia. Y pues salieron un montón de cosas bien chidas, y me gusta cuando cada quien le ve una interpretación algo diferente. Ajá. Sí, y es una obra demasiado íntima, demasiado personal, porque yo he visto mucho que te dedicas al retrato en lápiz y sobre todo también que te animas a hacerle un tatuaje, que eso me parece increíble, que hagas rostros en piel. Sí, porque si te equivocas, ¿qué se hace, no? Sí. Pero
Esta es otro tipo de obras, o sea, las otras sí hay una referencia y es como un poquito más directo, que sí hay también un simbolismo, no digo que no, pero aquí definitivamente está al 100%, ¿no? Sí, Está claro. muy chido. Hablando en esta obra, ahorita con toda esta onda de la inteligencia artificial, estaba viendo un podcast de Jorge Drexler y él decía, pues es que tal vez ya llegamos a esa zona donde la máquina ya te superó, o sea, y ni modo, o sea, ya puede hacer una mejor obra que tú, en términos estéticos probablemente, ya le queda mejor, puede hacer una canción, puede darte un texto, o sea, tal vez ya nos superó. Y decía, tal vez eso que considerábamos humano, que era muy propio de los humanos, no terminó siendo tan humano. Y ahorita estamos en una búsqueda de entonces, ¿qué es lo que sí es humano? Y él decía que era la experiencia con tus sentidos, con el tacto principalmente. Pues claro, la inteligencia artificial te puede dar una canción de una guitarra sin problema, pero el tú sentir las cuerdas vibrando, el sentir que te equivocas, o cuando no te sale un acorde y luego te sale, y esa emoción, igual aquí, este proceso de 40 minutos intenso aventando pintura, y luego terminas llorando, no te lo da una inteligencia artificial, para nada. Para nada. No, hombre, para nada. Y mucha gente es muy escéptica en ese aspecto de que no creen que el arte sea tan íntimo con la mente y tu cuerpo, que te conectes. ¿Cómo ves ese aspecto en analogía con la inteligencia artificial y estas personas que están un poquito lejanas a las expresiones? Yo recomiendo que todos estén cercanos, Sí, claro. pero tú desde tu perspectiva como profesional de la psicología, ¿cómo ves ese aspecto en relación con el arte y la psicología? Fíjate que yo siento, bueno, en general, digo, ahorita está popular el tema de la inteligencia artificial. Sí, ya que se acabe. Sí, por favor. Ya llegó, ya lo aceptamos. Sí la uso, pero ya. Sí. Ya. Sí, fíjate, a mí me parece interesante, pero en general, como digo, como con temas en general, pues, yo siento que cuando le damos la espalda a algo o nos cuestionamos algo demasiado, como que ya le hacemos el feo, así como, más bien es un tema defensivo, o sea, con respecto a lo que puedes encontrar de ti mismo si le entras a ese tema. Ay, qué loco, ¿eh? Sí, Sí, porque, completamente. por ejemplo, es bien diferente tú entablar una conversación con la inteligencia artificial para que le pidas una imagen donde salgan estos elementos y que a la gente le da a entender tal cosa y que les haga sentir tal cosa. Ajá. Entonces te saca tu imagen. Sí, claro. Es muy diferente brincarte todos los pasos que te tomaría a ti Ajá. hacer esa imagen, que a ti te va a hacer sentir un montón de cosas y que por ende le va a despertar un montón de cosas al otro. Te brincas ese proceso y ya te perdiste un montón de contenido de ti mismo. La gente piensa que el arte es mucho el resultado, pero es más el proceso. Puta, Sí, es como de, no, pues no hago pintura para que se vea bonito. Pues me compro un póster, en todo caso. Hago pintura porque ese es el proceso y puede tomarme desde 40 minutos hasta 3 días, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo veo que algunas personas no tienen cercanía al arte, de que la tienen, pero tal vez como esto dices que es defensivo, como que no lo reconocen, pero sí ven series, sí escuchan películas, digo música, ven películas, les gusta alguna animación de su infancia, yo qué sé. Una novela. Ajá, y digo, ¿y por qué dices que no te gusta el arte? Sí. Muy, muy diferente. Y hay gente que no lo hace porque, ay, me va a quedar feo. Le digo, no se lo tienes que enseñar a nadie. Escribe. Sí. Escribir es un arte, literatura, pintar, música. Y no necesita ser perfecto. Tiene que ser tuyo, ¿no? No, y además, perfecto, ¿qué es eso, no? Ah, sí. Porque también volvemos a esa misma parte donde la explicación gigante, ponerle un chorro de razonamiento a las cosas y tal. Sí, pero desde lo más profundo de ti, ¿qué imagen salió? ¿Qué sonido salió? ¿Qué conjunto de palabras salió? ¿Qué movimientos corporales salieron? Que a lo mejor para ti es forzarte a que tenga un sentido y a que se vea perfecto y a que no sé qué, y ni cuenta te das del impacto que está generando en otro ser humano, porque ese es un lenguaje, o sea, no tiene que tener esa estructura de que de mayúscula a punto final para que se entienda qué significa esto, porque si no, no me va a salir, y entonces, y eso también es un acto bien defensivo, porque es ponerle una trabota, porque es una expectativa que jamás vas a alcanzar, es una traba gigante a que pueda salir un contenido bien profundo de ti mismo. Claro. Como no me va a salir, pues mejor no le entro, ¿verdad? Y pues ya te privaste de conocer otra parte de ti que pudo haber salido en el proceso. Qué interesante.
y aprendes, y es un constante aprendizaje. Y hay una frase, no sé si recuerdo que si es una frase griega o algo, que decía que lo malo de la vida es que una sola vida no te alcanza para todo el arte que pudieras recibir y todo el arte que tú pudieras hacer. Y eso es triste, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántas personas, un ejemplo así muy directo, de que alguien es fanático de tal saga, de Marvel o Star Wars, no sé, Ajá. y lamentablemente esa persona fallece, ¿no? Ujú, Pero la saga siguió. ujú. Siguió saliendo Star Wars, siguió saliendo Marvel, y a veces pienso en esas personas, ay, pues, ¿qué pasaría si estuvieran aquí, siguieran? Ajá, y eso nos va a pasar a todos, o sea, nunca te Sí, va a alcanzar una vida para todo el arte que puedes, pero sí puedes elegir conscientemente, decir, lo voy a hacer o lo voy a consumir mientras esté en vida, en vez de aplazarlo, ¿no? sí, claro, de Sí. aplazarlo, de negarlo, de rechazarlo, de darle la espalda. ¿Por qué? No, Ujú, no, no, no. ujú. Sí. Me llama la atención también que, por ejemplo, los dos decíamos al principio, pues no queríamos ir a clases, no sé por qué. Sí, a mí también, hasta la fecha todavía me cuesta. Ahorita que me metí a natación también al inicio era como de, ay, como que por qué y así. Pero ya lo analizas como un adulto responsable y pues, ajá, dices, pues la tengo de ganar, ¿no? O sea, Claro. es un horario en el que puedo. Ujú, Está barato. ujú. Me va a hacer bien para mi cuerpo. Quisiera que todo el mundo lo hiciera, no sé, Claro. la natación, así como los gyms de bro, ¿no? De que Ajá. tienes que ir al gym. Ahora los Qué entiendo. chido, ¿ah? Ya, ahora sí me da ganas de decirle, bueno, ese mismo me pasa con el arte. Es como Ujú. de, pinta, amigo, tienes que hacerlo tú. Sí, Y me encanta que una persona sea así, llegue y... Porque lo que está haciendo es querer que tú seas igual de feliz, claro, que tú sientas lo que esa persona sintió. Cuando te recomienda una película, no te la recomienda porque esa persona dice, es que quiero que sientas lo que yo sentí. claro. Sí, Sí, claro. y bueno, a eso voy de que el aprendizaje, el enfrentarte a tener un maestro, a un mentor, que Ujú. ahorita muchos, algunos sí, pero la mayoría de los artistas los veo muy negados Sí. a aprender, hasta se sienten orgullosos de que hay memes de que dicen, no, pues yo no le sé a teoría del color, pero lo hablé con esta Samantha en el episodio pasado. Me da risa el meme porque entiendo el contexto, Ujú. pero hay gente que se lo toma muy en serio, de que no, pues yo no sé teoría del color, pero me rifo. Y le digo, pues te rifarías más si supieras teoría del color. Pues claro. O sea, no hay lógica para decir orgullosamente, yo no No sé fui a la teoría del escuela. color. No, sí, claro, se siente así, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, claro. Claro, yo así veo a las personas, no, yo no sé color, teoría del color me la Sí. rifo. Pues aprende Ujú. a soltar. Sí, Pero sí te claro. animaste en un punto, ¿no? A Sí, aprender, sí. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje en eso? Porque el arte es muy propio a veces y uno a veces no quiere hacer lo que otra persona le dice. claro. Ahí, mira, al principio fue explorar estas cosas con este maestro de la prepa y tal, como que yo no sabía ni qué quería, no me quedaba claro. Ya después que entré a la uni, que eso fue en la prepa, ya en la uni como que me di cuenta de mi camino ahí en torno a la psicología y me di cuenta de que eran muy valiosas las imágenes que salían y todo. Yo decía, necesito saber cómo poner esto aquí y poder ver aquí esto que tengo adentro de mi cabeza. Necesito saber, que esa está padre esa frase, lo necesito. Era una necesidad, Ajá. o sea, ya era una necesidad, porque yo estaba viendo cosas en mi terapia que yo decía, es que yo necesito que esto sea tangible, o sea, lo necesito aquí afuera, verlo y que me haga ese espejo, ¿no? O que no se me olvide o lo que sea. Entonces yo decía, aquí sí ya necesito una escuela, porque yo no sé traducir eso que tengo en mi mente en una imagen, pero que perdure en el tiempo y que no sea exclusivamente visceral como lo aprendí a hacer a solas, Sí, ajá. que también tenga ese respaldo técnico y teórico y práctico y con un mentor que sepa lo que está haciendo también. Y es que alguien que sabe, Ujú, lo ve y aunque el arte sea muy propio, ujú, alguien que sabe no es lo mismo escuchar una canción sin saber teoría musical a saber teoría musical. claro. Ya a mí me pasó eso, de que en el momento en que aprendí a estudiar música, empecé a escuchar las canciones muy diferentes. Incluso también hice más selectivo Qué chido. sin querer. O sea, es como de, ajá. Y una vez leí también esa frase, o sea, la gente que genera, esta gente que les dicen mamadores, que escuchan a Mozart y a todos esos. Yo no, la verdad, escucho música clásica, sí, lo reconozco, pero no es como mi playlist de que, ay, voy al centro y voy a poner. No. Oye, ¿eructa, no? Sí, sí, voy a poner a Bad. No, Sí. yo pongo como unos raps de hablando de violencia. Ajá. Pero sí, hay gente que dice, es que la gente que comúnmente lo escucha es porque
puede saber teoría musical y Ujú. está analizando qué está pasando. Ah, aquí hizo un cromatismo, aquí va con esta escala y ajá, y es muy diferente escuchar la música así. Órale. Lo mismo con el arte, o sea, Ujú. alguien que sabe de pintura, con todo el valor va a juzgar tu pintura. Y no Así por es. ser mal rollo, es porque pues, su experiencia dice, ah, pues inevitablemente lo analizas, ¿no? Sí, claro. Ujú. Sí. Sí, también hasta se convierte, digo, si lo sabes ver así, es también una oportunidad de crecimiento, porque, por Ajá. ejemplo, yo con mi maestra de que, pues es que no se parece, este boceto que me está saliendo, no se parece a la imagen que yo tengo en mi cabeza aquí, así de, no se va a parecer nunca. Relájate, no son humanos. Ajá, o sea, lo que puedes hacer es tomar referencias, fotos, consíguete tus modelos, o sea, cosas que al final sí acabé haciendo, pero nunca iba a conseguir ese resultado de mi autoexigencia. Y me empecé a dar cuenta de lo valioso que era escucharla a ella. Mira, es que estás fallando en Sí, esto, sí, sí, sí. y yo así de, claro, pues por algo es mi maestra, ¿no? Y también a los demás, porque a mí me pasaba, yo también era como muy exigente con mi obra, Ujú, que es bueno serlo también como superarte, ujú, pero me pasó que yo terminaba un dibujo, una pintura y me gustaba, pero con el tiempo ya le veía defectos o así. Pero ya después la gente llegaba y me decía, oye, tú hiciste eso, está bien chido y no sé ujú. qué. Y al principio era como de no, así como que uno se niega, ¿no? Pero ya después te lo dice la gente, o ahorita con las redes sociales te dejan un comentario, a que hay haters, pero también hay gente linda, ¿no? Ajá, hay gente que también deja algo bonito por ahí. Ujú. Y dije, pues les voy a hacer caso, o sea, si me dicen que está bien y si les gusta, pues voy a aceptar que está bien. Claro. Ujú, Y es muy sano y es muy liberador como ujú. decir, bueno, ya encontré mi estilo, le está gustando a un público, pues va. Oye, hay otro tema bien chido hay que mostrar esta obra porque Ujú. creo que se presta para el tema de ahorita. Sí, claro. Es así, ¿verdad? Sí, ese es así. Puede ser como tú quieras, de hecho. Ya empezamos. Sí, ok, de hecho si la ves a 15 metros, Ya se un cierras ángulo, ojo, ajá. cierras el otro. Sí, veo mucha geometría aquí y la geometría también es un tema que le temen diseñadores Ujú. y artistas. ¿Qué onda aquí con esta obra? Fíjate que, bueno, bueno, el contexto es que yo hago un tipo de psicoterapia que está basada en la teoría de Carl Gustav Jung. Entonces, Jung, varias de sus Habla de los fundamentos, símbolos, ¿no? ajá, tiene una teoría bien enriquecida en cuestiones de símbolos. Ujú. Y él proponía como esta parte, ¿no? Pues ciertas consistencias que veía en las culturas, en las diferencias que había de que pues, estamos aquí, pero en otro continente están haciendo lo mismo, entonces el contenido Eso es está igual. bien loco, ¿no? Que hay patrones en pirámides y Ajá, pues no hay manera de que se hayan conocido, pero por humanidad llegaron a la misma conclusión, vamos a decir. exactamente. Es justamente ese factor de lo humano, eso a lo Ajá. que le llamamos humano, pues está detrás de todo este rollo simbólico, Sí, sí, porque sí. esta parte bueno, de lo geométrico, de lo repetitivo, de lo Ujú. mandálico, Ándale. pues le genera un chorro de estructura como a la psique. Entonces, Mm. a mí me llamó la atención, yo vi esa imagen, me invitaron a exponer a un aniversario de un estudio de tatuaje y yo me acuerdo que dije, ¿qué podría exponer? Y como que das veces que cierras los ojos y ves la imagen y dices, sí, eso. Entonces, yo me la imaginaba así porque es compartir como la estructura que tiene que tener la terapia, Ujú. que es algo a lo que se le llama un cuadre, Ok. que es pues a qué vamos a venir, el costo, la hora, en dónde va a ser, etcétera, etcétera. Pero también cómo toda esa estructura puede contener y validar todo lo que va a surgir que no tiene orden y Mm. que es una situación compartida entre el que la hace de terapeuta y el que la hace de paciente. Ujú. Entonces, es un mapita que nos conecta a los dos porque somos seres humanos, Sí, pero que tienen que estar contenido en unos límites bien definidos. sí, claro. Ajá, entonces, el hecho de que, pues, bueno, mi idea era como que una alfombrita, ¿no? Sí, son 2 sillones, ¿no? O sea, Ajá, son dos sillones, es un silloncito aquí que tiene unas líneas como moviditas, ¿no? Así como de... Esto surgió de un error porque conecté una línea aquí con una de acá que dije, está chueco. pero se ve chido, le da identidad eso, Sí, porque lo excesivamente geométrico a mí me genera un choque como de, ay, nadie puede ser así de perfecto.
Exactamente. Y el tema con este movimiento es pues, todo el movimiento que sucede cuando estás en la posición de paciente versus esta estructura que sucede, ajá, que sucede como cuando tienes la posición de terapeuta, ¿verdad? Ujú. Que realmente adentro de ti están pasando un montón de cosas Sí, porque eres emocionalmente. humano también. Ajá, pero están precisamente sujetadas como en este caminito, pues sí, ¿verdad? Como en ese trasfondo geométrico que ordena. O Claro. sea, todo esto es como el orden o la contención de todo ese contenido que estamos compartiendo entre tú y yo. Y se ve caótico la acuarela, ¿no? Ajá, soy como desordenada. Interesante. Ajá. Entonces dije, voy a compartir eso y está pues un margencito doradito, ¿no? Como Sí. una expresión, pues de que es una experiencia, Sí. pues divina. De que se adora. Ajá. Ujú. Qué chido. Sí, sí, sí. Y es precisamente, pues, puros símbolos alusivos a eso. Y sí me daba una idea, ¿eh? Como que sí lo entendía, porque sí veía muy claro los sillones ahorita que la vi de rojo. Ajá. Y dije, pues está como conectado y se me hace muy interesante. Es acuarela, ¿no? Sí, es acuarela. Acuarela con técnica mixta. Ujú. Qué padre. Y la geometría es lo que me gusta porque te digo que la gente le teme a la geometría. Ujú. En el hábitat, por ejemplo, es una materia muy complicada. También en ingeniería ves geometría y hay geometría analítica y descriptiva y tiene sus variantes y se aplica mucho en la arquitectura, sobre todo ya en modelados, ¿no? Pero la arquitectura, digo, la geometría visual, como esto que está plasmado, vamos a decir que es un plano, Ujú. Ajá, sí. desde arriba, que tiene como mucho sentido arquitectónico, híjole, le da mucha lata a la gente, sobre todo hacerlos a mano. Pero la geometría te resuelve muchas cosas. Claro. A veces la síntesis de las formas está ahí en la geometría. Con pura geometría tú puedes comunicar. Por eso está esta onda de la composición en las pinturas, ¿no? ¿A qué le das valor? Así es. O cómo el orden de esas cosas Ujú. te dan un mensaje. Ujú. Que esto es, pues, semiótica, en Así su es. más puro elemento, ¿no? Ahorita que he hablado mucho de semiótica y me acuerdo que una vez tuve una plática de semiótica contigo, Sí, ¿verdad? sí, Bien sí, chido. Sí, justo lo que habla Jung. Sí. Él tiene un libro, ¿no? ¿Cómo se llama? El hombre y sus símbolos, algo así. Sí, el hombre y sus símbolos, símbolos de transformación, son Tiene como varios. las primeras obras, ajá. Mm. Pero en toda su obra está repleta de De puros simbolismos. cómo el contenido simbólico estructura o desorganiza, bueno, más bien sí, organiza, ¿verdad? La psique. La psique. Ujú. A ver, hablamos un poquito más de eso, entre la relación de los simbolismos, la psicología y el humano. Desde tu perspectiva, Pila. Para mí la parte que no, a mí yo dije, cuando conocí la teoría y lo que proponía, su historia de vida, yo dije, no me entiendo ni madres, Ajá. pero yo sé que aquí sí es, ¿verdad? Como Ok. mi tendencia hacia la clínica, porque yo decía, es que el psicoanálisis, que la cognitivo-conductual, es que como que no me hace sentir que soy de ahí. Pero conocí la historia de Jung, o sea, esta propuesta que hacía, y ahí fue donde dije, no, esto sí está con Está loco, madres. ¿no? Sí, porque la propuesta es cómo la organización de la psique está influenciada por un inconsciente colectivo y por su respectivo inconsciente personal, ¿no? Lo colectivo es esta parte, pues casi hasta biológica, que es, va a ser aquí en China, va a implicar lo mismo ser mamá, sacerdote, Esas cosas compartidas. así es, ajá, que las podemos reconocer por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Que aprendemos que el mundo se mueve así. Ok. Y el inconsciente personal pues va a estar pues ahí estructurado desde experiencias de la historia de vida, que con la mamá, el papá, las ausencias que estuvieran presentes, etcétera. Entonces es bien interesante luego ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con sueños. El análisis de sueños es lo que la persona trae a la terapia. Ujú. Es una imagen, una historia, un relato, que puede ser con un sueño, puede ser con una pintura, con una canción, una película, pero en especial, a pesar de todas las interpretaciones o análisis que yo pueda hacer porque yo soy la terapeuta, Ujú. lo que a mí me va a importar para su proceso terapéutico es con qué lo asocia esa persona, O sea, lo que esa persona está... lo que sea de Ah, ella. lo que- Ajá. Sí, por ejemplo, ahorita que decíamos de las manos. Sí, pues se cambia, ¿no? El mensaje es diferente para cada mente. Ajá, y así que tú me digas, igualito que otras 30 personas, yo veo un cactus, para las 30 personas va a simbolizar algo bien diferente y como está contenido dentro de los límites de la terapia, Ujú. es decir, tú sabes a lo que vienes. Entonces, todo lo que digas aquí puede ser usado en tu contra. Ah,
¿Para qué estamos hablando de cactus? A ver, platícame. ¿Con qué te recuerda? ¿Con qué lo asocia? Tal. Entonces, Ok, no, pues es que yo siento que sí, pues es que un cactus, pues la neta me recuerda a mi mamá. A ver, platícame. Entonces, en la terapia, por ejemplo, en este caso, como tú Ujú. la manejas, ¿involucra que la persona también tenga como esa conciencia de lo que va a expresar? ¿O si es como vaya saliendo? ¿Es como libre? ¿O si requiere un sí, como una planificación? ¿Qué voy a decir? Fíjate que no, bueno, eso depende también de los objetivos de la persona. O sea, si la persona resulta que viene porque quiere resolver algo así, le vale madre porque fue y de dónde vino, no sé qué. Sí, Ajá, bueno, trabajamos con esto, ¿verdad? ok. Pero si la persona identificamos que puede que esté abierta a un proceso más profundo Mm, o que diga, no, pues como que esto sí está derivado de una situación más adentro, ¿verdad? O que tenga una disposición, pues, a trabajar con contenidos más simbólicos, entonces sí se le puede proponer algo de esa manera, pero es básicamente ya eligiendo a qué vino y de ujú. qué vamos a trabajar. Ahora sí es, ok, pues ahora sí, no, más allá de que vengas y hables de algo que ya tenías bien razonado y bien pensado, escrito en tu diario, independientemente de eso, Ujú, como la estructura la vamos a sostener entre los dos, ujú. todo lo que digas aquí adentro va a ser aportarle a ese objetivo. Ok, Entonces puede ser bien razonado, puede ser algo que surja en pues, el bien rato. emocional o algo bien espontáneo, algo de ese tipo, y Ujú. va a funcionar de todas maneras. Ok, qué interesante. ¿Y en qué momento, bueno, ahora ya en tu área como psicología, se formaliza esto? Porque, por ejemplo, semióticamente y en simbolismos, pues ya la semiótica nos dice que claro que existe la interpretación abierta o también están los signos universales, que era lo mismo que expresa Jung, ¿no? De que hay cosas compartidas Ujú. que ya como humanos, pues ya sabemos que un árbol aquí en China es un árbol, ¿no? Ajá. Al árbol puede tener significados de que vida, de que, ajá, o de que el árbol de la casa de tu abuelita ya simboliza algo completamente más fuerte y más personal, Ujú. pero en qué momento la psicología como rompe, bueno, más bien formaliza eso para que ya se trate pues como una profesión, el sustento que tiene para poder ayudar a esa persona. Porque bueno, todos esos contenidos Ujú. inevitablemente van a despertar una experiencia afectiva. Ok. Entonces, el sustento es que cualquier contenido del que tú hables, llámese una pintura, un sueño, una carta del tarot, una película, una canción, Ujú. un artículo científico que leíste, lo que sea, Es algo que se encendió. va a ser un pretexto para que se te despierte algo a nivel afectivo. Ujú. Ahí donde esa experiencia afectiva se despertó es donde trabajamos. Ok. Entonces, me puedes estar hablando de cualquier cosa, tenga sustento científico, no lo tenga, sea tangible, sea intangible, sea algo que te molesta un chorro, algo que te encanta, lo que sea, pero lo enriquecedor del proceso es irnos hacia la emoción que despierta. Oh, ok. Entonces, estamos hablando de que, digo, eso para mí, para teorizar el caso, con mi supervisor, en mis notas y todo, me va a servir un montón. Decía, que caray, pues tuvo este sueño bien simbólico, lo relacionó con esto, se le despertó esta emoción, se puede teorizar de esta manera. Pero a la hora de la terapia, para la persona es bien funcional y bien útil hablar de todo ese contenido afectivo, aunque no tenga ni un sentido. Entonces, una vez que esa información que está en el cerebro Ujú. se destapa, se abre, se expresa lo que tenga que pasar con eso, Sí. en un espacio contenido para eso, ya es donde como que empieza a surgir este efecto de integrar experiencias, como de bajarle ciertas actitudes ahí defensivas a ciertos temas o estar más abierto a otro tipo de cosas. A eso a lo que a la gente le gusta llamarle cambio. Sí, te lo pregunto porque he notado que hay muchas personas que, bueno, todavía se niegan como a este proceso terapéutico Ujú, porque lo ven como algo innecesario, ¿no? Estaba viendo una serie muy buena que le ujú. recomiendo a todo el mundo. Lamentablemente está en Apple TV y muchas de las personas no ven Apple TV, pero se llama Ted Lasso. Ah, Es muy buena porque es de un entrenador de fútbol americano ujú. que lo contratan para dirigir un equipo de fútbol, soccer. Ah, Entonces es con plan con maña, porque quieren como darle mala imagen al equipo y pues contratan a alguien que no está capacitado. Pero el sujeto no sabe y obviamente es muy mal entrenador en el aspecto de soccer, pero como entrenador, como persona, es muy bueno. claro. Entonces sí motiva, sí contagia esa energía y eso
despierta cosas en cada jugador que los jugadores no sabían ni que tenían. Es- Pero la serie se resume a deconstruirte Ujú. en lo que tú pensabas del amor, lo que pensabas de las... Porque este personaje es como súper carismático, Ujú. de que cae bien y siempre hace un chiste y esto, pero tiene un trasfondo bien gacho de que su esposa está en el divorcio y él no lo quiere aceptar, no ve a su hijo, tenía una mala relación con su papá, y entonces tiene como cosas que no le dice a nadie. Claro. Ujú. Y en algún momento se enfrenta a la terapia, que es la parte más chida de la serie. Y él dice, perdóname, pero ¿por qué tomaría terapia Ujú. si puedo ir a hablar con mis amigos tomándome unas cervezas? Ajá. Y sería lo mismo. Ujú. Y le da como esa despectiva a la Sí, terapia, sí, sí. ¿no? Ajá. Pero mucha gente lo hace por lo mismo de que sienten que es algo como muy abierto, Ujú. que ellos mismos lo pueden resolver. Ujú. Esa es otra, ¿eh? Ahora que, bueno, como parte de la formación que necesitas para dar terapia, pues tienes que tener tanto tu terapia personal como tu supervisión. En la supervisión de casos que yo tengo con un maestro, sí hemos hablado de que casi cualquier cosa pudiera llegar a ser terapéutica. Porque, aunque, digo, estas se llaman terapias dialógicas. Está uno sentado enfrente de un otro y hablamos de cosas, ¿no? Pero también están las terapias corporales, están las arteterapias, están Sí. los juegos de foot, Y están... luego para todos es la misma, ¿no? Exactamente, porque lo que importa es ese contenido afectivo que se remueve. O sea, seguramente este personaje en esta serie vive un chorro de cosas afectivas bien intensas, que no, de las cuales no sé si el personaje sea consciente, ¿verdad? Ajá. Pero aquellos, o sea, ¿dónde lo vemos? En la respuesta de los jugadores. Ujú. Como aquellos lo viven y lo sienten de él, lo repiten. Ujú. Es como que lo proyectan. Sí. Entonces, si no tuviera eso, o sea, si no estuviera viviéndolo él con esa intensidad, con esa expresividad, aquello no lo leería. Entonces les sería imposible trabajar cosas de sí mismos. Entonces ir a una terapia para una persona que lo maneja de esa manera, bien expresivo, bien extrovertido, bien Ajá. aterrizarlo en un deporte y tal, pues sí le parece como de, pues yo qué hago aquí, ¿verdad? Sí, como yo me agarro a pensar y lo expreso con él, yo mismo lo puedo resolver, ¿no? Ajá. Ajá. También me ha pasado a mí, ¿eh? O sea, Ajá. Ujú. sí, o sea, sí me ha llegado a pasar así como de, no, pues puedo yo hacerlo, Sí, sí, ajá, sí. o lo puedo resolver por mi cuenta. Pero hay una frase que me gusta mucho que dice, no eres omnipotente, Claro. Ujú. pide ayuda. Ujú. No hay nada de malo en pedir ayuda. Ujú. Sí, y aunque puedas. Exacto. Sí, porque no sé ahorita con las luces. Puedo cargar yo las dos luces. Pero le puedes ir a mi compa. Oye, Mora. Pues sí. Ah, que le mandamos un saludo a Mora aquí, que anda atrás en las cámaras escuchando en vivo. Y me ayuda con la lámpara, ¿no? Batallas menos. Batallas menos. Y no es algo que me afectó a mí, ni tampoco le afectó a él. Y Exacto. hasta, Sí. ajá. Ujú. Fíjate, otra de esas partes que veía también, eso fue en mi terapia, que ya llegó un punto en el que yo decía, pues, ¿por qué chingados o no? O sea, ¿por qué necesitamos terapia? Y acá yo bien enojada, ¿no? Sí. Entonces ya me decía, es que, o sea, mi terapeuta, mi supervisor, y en general lo he visto, ¿no? Pues que la terapia lo único que hace es que o sea, con las cuestiones que tú estás hablando, Ujú. hace que tu proceso avance un poquito más rápido. Sí, Entonces, ándale. a lo mejor cosas que tú estás viviendo en la terapia, puede que te ahorren uno que otro tropiecillo allá afuera, o que si ya diste ese tropiecillo, pues le agarre sentido más rápido, ¿verdad? Sí. Puede que. Puede, sí. Entonces, si lo puedes hacer y tienes ese sustento o ese espacio en donde, puta, pues sí, hombre, ya me equivoqué y esto salió súper mal y todo, pero que estoy aprendiendo y tal, que seguramente no vas a hacer en otro lado, pues aprovechalo. O sea, Claro. pues es una psicoterapia. Sí, Ujú. y dices, puede que, Ujú. porque yo hago, a veces con la terapia yo hago esta analogía como ir al dentista, Ujú. de que tienes que ir al dentista aunque no tengas una carie. Ajá. No vas tan seguido como alguien que tendría un problema dental y tiene que ir cada mes, Ujú. pero por salud tienes que ir al dentista cada 6 meses. Ujú. Por muchas causas. Y si no vas al dentista, que yo no iba al dentista, y mi tía es dentista, o sea, ¿qué me pasa, verdad? Sí, pero después ya con una vez que fui al dentista ya yo adulto y sentí el cambio, que decía, oye, Me siento a toda madre. me siento a toda madre. Y eso que tenía antes los dientes muy chuecos, todavía ni tenía, pero me hizo una limpieza. Ujú. Y con la limpieza me sentí así como de, me siento diferente. Eso yo lo veo así con la terapia.
como ir al dentista, nada más que en vez de atender los dientes, trabaja la mente, ¿no? Ajá. Vamos a decirlo así. Ujú. Hay cosas que si no vas al dentista, por ejemplo, una caries, si no vas, se hace grave y se hace cada vez más grave, hasta se te puede infectar y te puedes morir. Sí. Así de drástico pasa, ¿eh? Ujú. Siento que es lo mismo con la mente, o sea, hay algo que si no atiendes, se puede hacer cada vez más grande y pueden pasar cosas. Claro. No sé qué pueda pasar, pero así lo veo. Ujú. Entonces, qué interesante, ¿eh? Sí. Ajá, que puede, pero yo creo que en la mayoría de los casos no. Pasa. ¿Qué le dirías a estas personas que todavía se rehúsan como esta idea de la terapia? A final de cuentas, también hay una parte económica, ¿no? Que Sí. definitivamente se entiende. Pero si se llegara a tener la oportunidad por X o Y de asistir a terapia y se rehúsan, ¿qué le dirías a estas personas? Yo les compartiría mi manera de describir lo que es una terapia, A ver. psicoterapia, ¿verdad? Que para mí la terapia es como un ejercicio donde el terapeuta estorba lo menos posible en la relación que existe entre la persona consigo misma. Entonces, si tú vas a una terapia, vas a ir con el objetivo de relacionarte contigo. Eso lo queremos a veces resolver de una manera muy razonada. Pues que sí, yo me relaciono conmigo, yo hablo conmigo, yo estoy... Sí, pero no siempre nos estamos sintiendo. Y eso es básico. O sea, hay gente, y lo he escuchado muy repetidas ocasiones, hay gente que puede sentir la sensación de querer ir al baño y no va. Si se aguanta algo tan biológico y básico, pues qué más no se andar aguantando, ¿no? O sea, es una... Me voló la cabeza el riesgo. Sí, es una analogía Ajá. bien simple, pero si te aguantas algo tan básico como el hambre, las ganas de dormir, las ganas de descansar, ¿qué otras cosas no te vas a estar aguantando? Pero no las vemos porque razonadamente queremos entender que todo tiene una justificación. No, pues que tengo que desvelarme trabajando, ¿verdad? Lo analistas, ¿no? Ajá, pero llega un punto en el que se vuelve disfuncional. Claro. Ajá. Sí, por ejemplo, esta onda de las universidades, de que está súper normalizado, de que ir a la universidad es sinónimo de que te vas a desvelar en una tarea, te vas a estresar y que no sé qué cuántas cosas. Claro, yo creo que cualquier cosa que valga la pena involucra un estrés, ¿no? Porque hacer ejercicio involucra estrés al cuerpo, pero hay un beneficio, claro. Pero ¿por qué está tan normalizada esta idea? Como el terror, ¿no? De que, ajá, como cualquier cosa, nueva etapa, de que el terror a la uni, el terror al SAT, a la tesis, ajá, y luego lo enfrentas y no era la gran cosa, ¿no? Nada más era así como que sentarte un papelito y dices, de tanto show para esto, me meten, ajá, me pasó con la tesis de que no metas tesis por investigación, que esto y así, y a la mera hora, pues nada más lo hice y cuando menos lo acabé, ahí está la tesis, y yo de, ¿es todo? ¿Qué le pasa a la gente, no? ¿Cómo se malviajan a veces por algo tan... Pero sí, particularmente en la escuela, ese terror, que sí se vive, sí te desvelas en la uni. Claro. Pero a veces, siento yo que a veces nos desvelamos más por la mala organización que uno tiene en esa edad y la inmadurez, ¿no? De que lo aplazaste y lo aplazaste. No tanto porque la uni sea así como de, no, te vas a morir ahí en, ajá, desvelándote, no, no lo sé. Sí, claro. Sí, a veces ni siquiera es una situación, y volvemos a lo mismo, ¿no? Una situación bien fantasiosa, bien racional, bien, es que qué tal que pasa esto y qué tal que si no la libro haciendo este ejercicio, la tesis, la clase, la materia de no sé qué, cuando ya se te fueron 25 minutos pensando en eso que pudiste haber implementado en hacerlo. Sí. Y se acabó el problema. Y ese es justo al punto al que iba con relacionarte contigo. No con las ideas que te dijo el amigo, la mamá, el papá, la suegra. Pues que no son tú. Exactamente. Y luego te dan un consejo y no lo tomas porque no eres tú. Vuelves a ir con tu ex, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que tus amigos te dijeron, no, pero fuiste. Sí. Sí, es tu rollo personal y a veces estamos bien desconectados de ese rollo. Entonces, pues yo le diría a esa gente que a una terapia vas a relacionarte contigo. Entonces, pues, ¿qué de malo puede salir? O sea, ¿o no? Claro. Pues también es un poco decir que las personas se armaban desde lo social y desde lo individual. Y pues desde lo social hay muchas cosas, como desde la escuela estos miedos que nos meten o esto que decía, nos meten un chorro de miedo, luego lo vences, pues ya te sientes chido, ¿no? Y dices, soy una persona fuerte, ¿no? Sí. Entonces,
pues, es un rollo que tiende hacia lo meritocrático, ¿no? Hacia creer que tú, porque logras cosas, estás bien, aunque pues no es un gran logro, o sí es un gran logro, dependiendo de la persona. Entonces también yo sentía mucho en mis procesos psicológicos que no solo era encontrarme conmigo, y no solo era, porque sí, sí era mucho encontrarme conmigo, pero también era saber el otro desde su también mundo, yo lo tengo, sino que perdonar, entender, y de ahí yo también empiezo a tener herramientas para entender el mundo que me rodea. Entonces yo lo que siento es, pues las terapias nos dan herramientas no solo para construirnos a nosotros como individuos, sino para entender cómo el resto del mundo nos atraviesa y eso también nos construye socialmente, mentalmente. Y eso se me hace como todavía más complejo, ¿no? Como nuestro entorno también influye mucho en quiénes vamos a ser. Así es, porque al final hay límites y estructuras que de todas maneras tenemos que implementar y que son precisamente sociales o culturales y que a veces en esa desconexión del ti mismo no alcanzas a ver el beneficio que hay también atrás de eso, de voltear a ver al otro, de pensar en cómo le haré sentir si hago, digo, o cómo me estoy sintiendo yo con respecto a esa persona y se van elaborando otro tipo de cosas. O sea, eso me parece también muy, pues sí, ¿verdad? Muy como resultado de un proceso terapéutico pues bien funcional. Sí, qué padre. Gracias, bonita. Yo todo esto lo relaciono, por ejemplo, lo que dijiste de que ir a terapia tal vez te pueda ahorrar. Hay algunas cosas que pudiera solucionar. Lo de la muela, pues a lo mejor no, ¿verdad? Y tienes que ir y tienes que atenderte. Puede que a lo mejor otras cosas sí, pero te tomarían más tiempo. Por diversas circunstancias, por lo que dice él, por contextos o porque... Sí, hay muchas cosas en factor, ¿no? Es como lo mismo volviendo al arte. El tener un maestro o el aprender en un libro, como quieras, pero estudiar la técnica te ahorra tiempo. Así es. Porque si ya haces esos retratos bien chidos y te quedan bien perrones, probablemente con el estudio los vas a hacer más rápido o los vas a hacer todavía más chidos. Pero si no te atreves a esa incertidumbre de lo que es el aprender, te quedas estancado. Y pues siempre te quedas ahí. Y siento que un buen artista, se está revolucionando constantemente. Su obra no es la misma a la del año pasado, ¿no? Porque no eres la misma persona. Qué triste. Yo le decía a una amiga, no, la verdad sí me agüitaría si yo volteara a ver hace un año mi obra y siguiera siendo la misma. Porque sí, reflejaría que soy la misma persona, que no ha cambiado nada, que no me he sometido a nuevas experiencias y que sigo haciendo lo mismo y lo mismo. Híjole, qué chido, ¿eh? Está loco, ¿no? Sí. Ajá. Y eso está bien bonito porque se relaciona con todo esto, la terapia, la semiótica, el arte, o sea, hay una conexión muy, muy, muy profunda. Sí, sí, sí. Fíjate, también pasa eso, por ejemplo, con el tema de los sueños, ¿no? Que los contenidos que la psique arroja se transforman contigo. Entonces, me acuerdo mucho de una paciente que ella decía, tenía broncas como para expresarse de una manera más abierta con su familia, ¿verdad? Okay. Justamente por estas situaciones sociales y culturales que ella tenía bien establecidas. Entonces me acuerdo que al inicio ella soñaba que estaba masticando un chicle, pero que al inflarlo se ahogaba con él. ¿Y era un sueño recurrente? Era un sueño recurrente. Después empezó a hablar de cosas en la terapia y el sueño se empezó a transformar. Ahora lo masticaba, pero ya no se ahogaba. Ahora lo masticaba, pero lo sacaba de la boca. O sea, como que en la misma imagen, yo me la imagino así como bien gráfica, ¿no? Del chicle atorado en la garganta y luego acá, inflado, afuera o afuera de la boca o así. Claro. Y se fue transformando ese contenido con el avance de su proceso, donde pues aprendió como que a hablar o a expresar más cosas de las que ella sí sentía, que la conectaban con ella, que rechazaba ya ciertas cosas de la familia, pero que le iban siendo como muy, muy productivas. Sí. Oye, ¿de casualidad has leído esto de la condición de la fantasía? No. El otro día, yo no sabía, porque lo vi en un video de Disney, creo, donde te explican cosas. Y hay un sector de la población, te lo digo porque yo soy parte de ese sector. Hay un sector de la población que no ve imágenes mentales, es una ceguera mental.
Órale. Entonces, si a mí siempre yo veía las caricaturas, hace poquito lo hablaba con alguien, de que en las caricaturas me voy a dormir, voy a contar ovejas, y ven las ovejas saltando así. Sí. Entonces yo pensé que eso era cosa de caricaturas. No pensé que una persona pudiera ver televisión prácticamente gratis en su cabeza. Entonces, cuando ya le preguntas a las personas y lo analizan, no, pues es que no veo, o tengo que hacer mucho esfuerzo. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo Claro. para ver una imagen, así de que puedo percibir recuerdos, sonidos, colores, pero así de que te materialice ahorita una oveja y que salte, ay, jole, no, yo no puedo. Y está padre, ¿eh? Ya tiene rato que descubrí ese término, pero búscalo, se llama afantasía. Qué interesante. Está muy chido. Ajá. Y ahora ya me siento entendido porque a veces en la escuela nos pedían como hacer este proceso mental de ver el diseño en tu cabeza. No, yo no puedo diseñar así. O sea, yo no... Ahorita que tú me dices, es que yo veía esto, no se ve como está en mi cabeza. No sé, yo nunca he sentido ese sentimiento. Y claro, tengo memoria Sí. de que sí sé cómo es un elefante, puedo pensar en sus cualidades, Ajá. pero no lo puedo ver. Entonces por eso puedo dibujar un elefante desde la memoria, pero no tanto porque yo lo esté visualizando. Y seguramente va a quedar raro el elefante porque digo, orejas grandes, tropa, ajá. Y me pasa bien seguido que confundo a la gente. Órale. Pero así de que súper seguido. Ya me la sé que tengo que tener cuidado porque yo te puedo ver en la calle en todos lados. Así de que si estoy pensando en ti, te veo, ay, allí está, y luego ya me acerco y no eres. Pero ha llegado muchas veces, y no es cosa de vista. Igual y también, ¿eh? No, es más como por esta onda de, ajá. Y también creo que no sé si estaba relacionado, pero ya después me entendí. Y dije, cuando veo a una persona tengo que asegurarme que sea esa. A veces la puedo tener aquí y digo, si eso no es. Y ya a veces le preguntaba, ¿eres o no eres? Y luego, bueno, ¿por qué siempre preguntas? Y luego, es que ya me he humillado tantas veces con gente que no manches. Entonces mi proceso de diseñar, por ejemplo, para yo hacer esto, sí lo puedo pensar, pero es como textual. Como de, ok, un libro porque representa esto y así. No lo veo, pero lo pienso. Nunca había escuchado un proceso creativo así. Y ahora que lo googlees, y Ajá. hasta hay grupos de artistas que tienen la fantasía porque son los incomprendidos, ¿no? Y ahí estoy yo, y ya leí y decía, ay, mira qué loco, pero cómo envidia a la gente que puede ver. Yo tengo un cuate que hace cómics que se llama Abraham Aranda, que dibuja bien chido, y a veces tú lo ves así como, bien loco, tú así pintando, y de repente se está haciendo un escenario y personajes y así, todo está acá. Y yo digo, no manches. O veo a Bob Ross, que cada episodio era un paisaje diferente y con todas sus estructuras. ¿Cómo no? Ajá, y yo dije, no necesariamente requiero una referencia, más bien necesito los elementos. Si ya pensé, ok, sillón, en terapia quiero representar esto, ok, ahora empiezo a organizar. Pongo el sillón, no me gustó aquí, lo voy a mover. Entonces es como, ajá, no me gustó, lo muevo. Ahora sí me gustó, ok, ahí está, pero no lo veo, lo construyo en el proceso con todo. Claro. Con las canciones, con los logos, con cualquier cosa que haya hecho, es así. Qué interesante. Está loco. Era algo que quería platicar contigo. Qué chido. Sí, va a leerlo. Y luego nos damos otra plática y ya cuando te ves así adentrado a ese mundo y me dices qué onda. Sí, está bien interesante. ¿Qué te hace pensar ahorita eso que te comparto? Porque rompe un poquito con lo que, como tú vives al arte. Sí, claro. Me hace pensar, por ejemplo, de dónde podemos agarrar la inspiración. O sea, cada quien, ¿verdad? Porque a lo mejor puede haber también el caso, ¿no? De alguien que igual tenga, no sé, la intención de hacer una imagen, pero que como no la puede traer así o no la puede visualizar intangiblemente, por así decirlo, ¿cómo sería el proceso el creativo? ¿No? O sea, por ejemplo, yo me imagino haciendo el silloncito, pero poniéndolo aquí, poniéndolo acá, siento que me estorbaría horrible porque ya lo estaría razonando, así de que, híjole, pero es que si le pongo esto aquí, y ya sería un rollo ahí de la explicación de 10 renglones que no me gusta porque me traba. Bien. Entonces, siento que para mí, que es otra traba, si yo no la veo aquí, no pinto. Entonces, la producción de mi obra es muy espaciada. Yo la veo, pero te digo, no en imagen, porque tenemos muchos sentidos, ¿no?
tal cual como es una ceguera mental, pues se refuerzan otras cosas. Así es. Entonces la música, una vez Mora me dijo que él notó que estaba en su casa y me dijo que él notó que yo podía sacar como canciones a oído. Ah, órale. Y yo pensé que porque todos eran músicos, él también es músico, era práctico y la mayoría lo pueden hacer. Y él me dijo, no, pues es que no es tan normal así como que escuches una canción y rápido la saques en un instrumento. Y ahí me empecé a cuestionar cosas de mí, ¿no? Porque a veces doy por hecho de que las personas pueden. O lo hacen igual. Lo hacen igual. Ajá. Y luego me dicen que no, o esto de que ve cosas en la cabeza y digo, Sí. cuando las he logrado ver, han sido en sueños. Ah, qué fregón. Pero muy pocas veces. Mis sueños es como si hubiera sido actores de voz Ajá. y leyeran toda la historia con mucho detalle. Órale. Entonces mis sueños son como sensaciones, son sonidos y que sí me transmiten lo mismo que si lo estuviera viendo. Y ahí me cuestiono el valor de la vista, ¿no? Así de que probablemente si una persona ciega completamente puede tener una experiencia de vida enriquecedora, aunque no esté viendo. Sí, claro. Y uno de los sueños más bonitos que tuve fue bien curioso, ¿eh? Mi abuelito estaba enfermo y soñé con él el día que falleció, pero yo todavía no sabía que había fallecido. Entonces ahí se me hace bien loco porque la parte científica, pues claro, tenías a tu abuelito en la mente y eso te hace soñar con él. Pero la parte simbólica es como de, vato, yo soñé que estábamos en una estación y él se despedía de mí. No manches. Y yo me quería subir al metro con él. No pude. Ajá. Y me decía que no. No. Y me desperté y bien tranquilo. Yo no vivía con mi familia, entonces me despierto y digo, qué loco. Y en eso, como a los 5 o 10 minutos, me marca mi mamá, oye, pues no, se quiere decir que ya falleció tu abuelito. Y ya, yo tengo una relación muy, muy cercana con mi abuelito. Y entonces, nunca he hecho así como drama o así como que me rompo. Me duele mucho. Claro que cuando me dijo se me rompió todo lo que tenía. Pero fue como de, bueno, pues tenía que pasar. Pero yo me quedé con eso, de que acabo de soñar con él. Claro. Y se despidió de mí, qué loco, ¿no? Y no había tenido oportunidad de verlo los últimos días. Entonces, siento que si no hubiera soñado eso, también estaría como muy con la conciencia cargada de, híjole, no lo vi, o no fui a hablar con él. Pero también digo, ay, pero estuviste muchos años con él y siempre estabas ahí para él. Si no coincidiste en estas últimas, no fue por mamón, ¿verdad? O sea, estabas haciendo otras cosas. Claro. Y ese sueño me ayudó a perdonarme. Y es lo más valioso que he tenido en la vida, un sueño. Ni siquiera es una canción, es ese sueño. Y ahí lo tengo atesorado. Sí, sí, sí. Se me hace muy, muy loco. Yo ya lo viví. ¡Qué chido! ¿Cómo le explico eso a la ciencia? O que me van a decir esto. Ay, pues hay muchas razones, sí. Pero no, yo creo que la ciencia tiene todavía muchos campos que... Sí, claro. Y eso es lo bueno, ¿no? O se van a descubrir y vamos a ver cómo funcionan. O por el bien de los humanos nunca se van a descubrir. Así es. Sí. Sí. Sí, no, porque imagínate que se descifre la conciencia. Sí, que sepas claro. qué es la conciencia. Lo van a poner en robots, primeramente. Nos extinguimos. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Y sobre todo, si de por sí ya nos pueden manipular. Ahora imagínate saber cómo sea la conciencia. No. Sí, fíjate que ahorita, bueno, hablando de eso, ¿no? Muy popular el tema y todo, pues sí está bien desvirtuada esa parte intuitiva, intangible, subjetiva, pero es una realidad. O sea, si no lo pudieras estar describiendo tú, que eres un ser humano, ni miles de personas en todo el mundo que también lo viven y que pues es una realidad para quienes lo vivimos. Sí. Una experiencia intuitiva. O la conexión con alguien. Ajá. La química con alguien es como de, ¿por qué con esta persona sí puedo hablar? Ahorita nosotros estamos teniendo buena charla, pero no con cualquier persona se puede. ¿Y por qué no? Si también es un humano y empieza a tener muchos factores, ¿no? Pues qué buena charla, ¿eh? Yo le decía a Mora, cuando hable con ella te vas a dar cuenta que igual ya vamos a necesitar 3, 5, 6 episodios. ¡Ay, qué chido! ¿Cómo te puede contactar las personas en caso de que quieran tomar terapia contigo? Bueno, para terapia, en Instagram y en Facebook estoy como psicóloga Abigail Contreras. Y para tatuaje... Artista viviente. No, fíjate que para tatuaje estoy como Montserrat Contreras,
Pero en Instagram, Montserrat lleva doble E. Es la única diferencia, ¿verdad? Ya. Es psicóloga Abigail Contreras y Montserrat Contreras. Oye, ¿y has experimentado esto de pues es que tatuar a alguien, pues es que también involucra un diálogo, ¿no? O sea, también estás ahí como platicando. ¿Se llega a tornar terapéutico en cierto momento? Bastante. Bastante. Sí. Cada persona trae su mundo y se empieza a tatuar, ¿no? Sí, porque justamente es esta estimulación de una situación pues bien sensorial. Entonces, sí o sí eso les va a remover algo a las personas. Aunque no te lo entablen en una conversación, a lo mejor lo están viviendo internamente, pero siempre me he dado cuenta, la gran mayoría de las veces, o cuando yo me tatúo, cuando tatúo a alguien más, siempre se está elaborando algo ahí. Como afectivo, ya literalmente se enteran de que yo soy psicóloga y me empiezan a contar cosas más. Eso está loco, ¿no? ¿Sabes que alguien es psicólogo? Aprovechando, ¿no? Dice, Sí, pues una vez. una vez doble. Ajá, sí. Podríamos decir que si se tatúan contigo van a vivir una experiencia terapéutica. Sí. Mira, 2 por 1 para que vayan. Sí. Sí, una cosa es nada más ir a tatuarte y Sí. otra cosa es tatuarte con una Sí, ajá. psicóloga. ¿Hace cuánto que elaboras como psicóloga? Pues, bueno, con mi cédula desde el 18 que salí de la carrera. Pues ya tiene rato, también. Sí, pero desde que entré a la uni, como yo entré en el 2013, en el 2014 ya tenía amigos que eran bien movidos de semestres más avanzados, nos invitaban a proyectos. Entonces era de que vamos a tal escuela y no sé qué. Y yo siento que mi actividad como de psicología empezó en ese entonces. Qué bueno. Sí. Sí, porque muchos se esperan a Sí. vivir es muy, no quiero decirlo, pero es una realidad. Si no vives esas experiencias durante la carrera, la vas a tener muy complicada, muy complicada. Y ya se ha visto y se ha visto muchas veces, tienes que formar experiencia cuando estés estudiando. Uh-huh. Sí. Además, cuando terminas la uni te das cuenta de lo chido que era la uni, ¿no? De, de sí. que, sí, porque todos la extrañan, ¿no? Ay, la uni, Sí. esta onda. Entonces siento que es el mejor momento para explorarte a ti, conoce idea ya, si te invitan, di que sí, y vea este proyecto y ya. Sí. Qué chido, 2014. 2014. No, pues ya 10 años en relación, para que vean la experiencia, o sea. Como paciente también. Ay, ojalá. Sí, lo bueno es que tú también ya viviste la otra parte. Sí. De ser, como mi tía que también tiene a su dentista. ¿Sí? Y yo decía, claro, obvio la dentista. Pero se me hizo bien loco, ¿no? Hasta me empecé a imaginar, ¿cómo será su dentista? Sí. También le hagan preguntas mientras sí, muy bien. Me empiezo a cuestionar todas esas cosas, lo mismo tú, ¿no? Tú como psicóloga, tienes tu psicólogo, ¿no? Sí. Qué buena onda. Y finalmente, tatuajes. Me llamó la atención que creo que una vez te invitaron a otro país. Ajá. Sí, estoy mal, recuerdo mal, algo relacionado con el tatuaje. Sí, fue el tatuaje. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era? Esa vez yo me enteré que iba a haber una expo de tatuaje en Perú e iba a ir un amigo de aquí de San Luis. Dije, me le pego. Mira. Ajá, entonces nos fuimos y en Perú estuvimos en una convención que fue 2 días y era gente de toda Latinoamérica. Ahí uno de los jueces era peruano, pero ya vivía en España. Entonces vio nuestros trabajos y todo, les gustó mucho. Nos dijeron, eso fue en enero del 2022. Y nos dijo, en agosto es mi expo, para que vayan a España, que ahí los esperamos y que sabe qué. Y yo, ay, ¿cómo que sí, mi amigo? Vámonos, y no sé qué, ya, qué chido. Pues ya venimos a San Luis, ya le platicamos así a mis compañeros de colectivo, que pues en ese entonces éramos 6 tatuadores. Nos fuimos 4 a España. Y ahí fuimos a otra expo. Esa expo fue de 3 días. Y allá fue pues conocer gente de otros lugares y así. Y fueron esas 2 experiencias. Qué bonito cuando tu trabajo artístico te hace conectar con otros artistas, ¿no? Y haces una red. Este año yo conocí a varios artistas como más íntimos, que le mando un abrazo a Viri, a Octavio y a ay, se me fue su nombre. ¿Sabes quién eres, amigo? No es cierto, a José Hilos. Les mando un abrazote, porque son los amigos más recientes que he tenido. Qué chingón. Y cuando ya piensas que ya no vas a tener nuevos amigos, y llegan nuevas personas, claro. Y luego te tratan muy bien y así, y ellos los conocí por el arte. Qué chido. Sí, no, y lo mismo para ti, qué chido que te fueras como
para esos rumbos y que el tatuaje te haya dado esa oportunidad. Ay, es bien padre, sí, fue increíble. Ujú. Qué buena onda. Bueno, pues contigo tatuaje, dibujo, pintura, todo eso haces comisiones, ¿verdad? Y también Sí, tatúas en las también. personas para que vayan y te contacten. Y terapia. Sí. Y también y muy basada en símbolos, porque si alguien le está moviendo ahí la onda, vengan a terapia con ella. Ajá. ¿Algún sueño que quieran analizar? ¿Algo ahí? Me mandan mensaje. Ah, sí, sí, sí. Pásense una vuelta. También ya hemos tenido. Ah, algo que también quería mencionar. Una vez tuve esta experiencia contigo de que ofrecías como esta terapia a través del tarot. Sí. Eso me hace muy bonito mencionarlo. Como tú decías hace rato, es como el medio, ¿no? O sea, de que podía haber muchas terapias, podía haber el deportivo y así. Yo creo que te iba a comentar, yo soy muy escéptico a veces en muchas cosas, por ejemplo lo del tarot, ¿no? Por ejemplo, que una persona pudiera ver como el futuro a través de, ajá, yo soy escéptico. Pero lo tuyo lo sentí muy profesional, en el aspecto de que sí lo usabas como un medio. Porque una vez un amigo me leyó las cartas del tarot y yo lo acepté con mucho respeto, y así, porque es mi amigo, ¿verdad? Aunque no cree, yo creo, no voy a negar la experiencia. Y más si es gratis. Sí, claro, ajá, por supuesto. Me ponen las cartas y empezamos a dialogar. Y a través de los simbolismos yo saqué sopa. Ah, ¿Sí? ok. Entonces él ya me empezó a dar como su retrospectiva y así. Y se me hizo muy chido, pero tú lo usas como un medio para el lenguaje, para que las personas puedan comunicarse. Sí, así Así es. es como usas el tarot. Sí. Porque si yo lo digo ahorita, igual y se enojan algunos psicólogos. Híjole, Sí. ¿cómo crees que el tarot, ajá? Sí, sí, sí. ¿Cómo es ese aspecto? Ay, justo lo que platicaba hace ratito, bueno, hay un concepto que es junguiano también, que se llama sincronicidad. Son situaciones que no deberían tener ninguna relación, pero algo de mí las percibe como que, ay, caray, ¿por qué pasó esto, verdad? Entonces, ese efecto de la sincronicidad puede suceder bajo el pretexto de lo que sea. Por ejemplo, una tirada de tarot. No es lo mismo que, no sé, que me salgan ciertas cartas contigo, que a lo mejor van a ser cartas que impliquen que yo pueda hacer preguntas en torno a tu situación laboral, que tú vayas diciendo, no, pues la neta es que sí me siento medio así, ¿verdad? Entonces va sucediendo una plática en donde podemos asumir, gracias al pretexto del tarot, a las cartas, a los símbolos, que hay un tema con respecto a esa situación. Entonces, yo, por ejemplo, este se llama tarot terapéutico porque no tiene nada que ver con el futuro, es la situación actual, de cómo estamos ahorita. Y el futuro, pues, digo, para mí en lo personal, pues no existe, ¿verdad? Sí, O pues. sea, puedes asumir mil cosas, tienes miedos, tienes planes, Sí, por decía supuesto. Borges, el futuro ni el pasado existen. O sea, solo existe este instante y ya pasó Y ya así pasó, ya está pasó. tu mente. Sí. Ajá. Entonces, si te están saliendo símbolos con respecto a esto, ahorita, en 20 minutos te pueden salir otros del mismo tema, porque o sea, es esa transformación que va teniendo la conciencia. Pero es prácticamente el pretexto, es decir, si a ti te va mejor hablarlo en vez de cartas del tarot, compartir un sueño, o hablar de una canción, o acordarte de una escena de una película, o traerte una imagen porque te gustó la pintura que salió en este libro, con eso se trabaja. Entonces es como la semiótica, la pragmática, la semiótica que existe ahí en cada uno, ¿no? Así es, y como son imágenes colectivas, en todos lados sabemos a qué le atribuimos, qué valor le atribuimos a la imagen de los oros, a la imagen de los bastos, a la imagen de las copas, Claro. a la imagen de las espadas. La muerte y toda esa onda. Exactamente, o sea, es pues parte de lo inconsciente colectivo, ¿no? A mí se me hizo increíble porque siento que es como una manera de atender profesionalmente a muchos de la generación actual. Ajá. Que cada quien tiene sus propias creencias, ¿no? Se me hizo muy interesante ese proceso para que también vengan con ella, con el medio que ustedes gustan. Sí. Porque sí, yo lo viví y la verdad fue una bonita experiencia. Sí, yo creo que nos vamos a tener que ver en otro episodio para seguir hablando. Sí, claro. La gente te dejó 2 preguntitas. Ok. Los vamos a responder. La siguiente semana grabo con un artista que hace cómics, pero él hizo su propio personaje basado en la cultura mexicana y le pegó. Entonces él ya vende su cómic, ya hasta su personaje tiene un videojuego. ¡Qué perro! Está perrísimo. Y el vato da clase aquí. Se llama Jair Arts. Ahí para que lo veas. Primero va a salir el tuyo. Esta Estefa-B, le mandamos un saludote. Te pregunta:
¿Alguna vez un tatuaje basado en la historia de un cliente te generó algún sentimiento especial? Oh, yo creo que todas las veces. Todos, Sí. todos los tatuajes son muy íntimos, ¿no? Sí, claro. Inclusive algunos pueden pedir un diseño muy breve, muy simple, bueno, en términos técnicos, Ajá. una firma, una fecha o algo. Cuando escuchas la historia dices, "Ta". Aún sin ver la historia, han habido fechas que con el simple tono de voz que la gente me dice, fue tal día, tal, en números romanos, yo lo estoy dibujando y digo, ay, cabrón, ¿qué pasó ese día, verdad? Desde ahí ya se siente un chorro de... A mí me Emoción. pasa eso. Pero yo creo que el 90% de los tatuajes que hago a mí me hacen sentir algo. ¿Y uno en particular para...? Yo creo que una chica una vez me compartió, ella traía su símbolo hecho, era un símbolo bien raro, ni siquiera lo recuerdo bien. Yo lo vi, a mí me trajo una sensación de rareza, como que yo dije, ¿Qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es dónde es? Entonces le pregunté a la persona, ¿verdad? Me dijo, no, pues es que estoy en un proceso de divorcio y tal. Y empezó a llorar. Y yo dije, no, casi que me agarro a llorar aquí también con ella ahorita. Porque yo veía la imagen y decía, ¿cómo es posible que esto esté representando esto para ella, verdad? O sea, increíble, era su primer tatuaje. O sea, fue una experiencia dolorosa en todos los sentidos. Wow. No, verla llorar y aparte que le estaba doliendo mucho. Sí dije, no manches, no, así hasta a veces yo digo, a veces la gente se va del estudio y yo digo, ay, güey, necesito ir a caminar o algo porque sí se siente... Ajá. Sí, oye, sí es cierto, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo tú en la formalidad de psicóloga, de que a veces muchas de las personas que por aquí están sentadas cuentan cosas muy fuertes Sí. y tú tienes que estar en en una serenidad, como aquí se representa, ¿no? Sí, eso sí, dentro de la consulta, yo estoy bajo la premisa de que todo va a servir para algo, inclusive esto que yo estoy sintiendo. Para algo está sirviendo, para algo va a servir o algo nos hará caer en cuenta, ¿no? Cuando se acaba la sesión, ya son cosas que yo me llevo reflexionando y tal, y que puedo hablar o en mi terapia o en mi supervisión de caso. Entonces, como que ahí se desahoga. Eso de la supervisión no lo sabía, ¿eh? Se me hace muy interesante. Sí, sí, sí. Qué genial. Gracias. Bueno, le mandamos un abrazo. Esta Patricia Romero, que creo que fue el episodio número 2, una gran artista. Qué chido. Es muy chida y es mi amiga, le mandamos un abrazote. Dice, ¿cómo influye la formación en psicología en su trabajo artístico? La formación como psicóloga, yo creo que cuando conocí, lo que pasa es que, bueno, la formación de la licenciatura es muy estructurada, ¿no? Entonces Claro. te enseñan desde que la psicología evolutiva, que las corrientes teóricas, que si la psicología clínica, educativa, laboral. Entonces tú tienes que apegarte a ese esquema de la universidad. Pero cuando yo conocí la teoría de Jung, que me salí de todo ese esquema, fue como tener ese desmadre que es la teoría de Jung, Ajá. pero con el respaldo también de la estructura que exigía la uni en cierto momento, ¿verdad? Entonces, a mí esa parte como que me metía en un... O sea, sí, la parte simbólica, intangible, subjetiva, pero también lo estructurado. Y entonces, como que me impulsó a vivir cosas que yo en la vida no me había imaginado que iba a vivir y que fueron enriqueciendo mis imágenes personales. Entonces, de repente ya tengo unos sueños bien locos, así como de, ay, güey, ¿no? Ni siquiera me acordaba yo de mis sueños, de repente un sueño bien cabrón, ¿no? Entonces, lo llevaba a análisis. Yo luego los escribo. Ajá. Porque, O los escribes. Sí. Y entonces del análisis salió una imagen para ponerla en una pintura. O a veces ni llegaba a la parte de la terapia, ¿no? Que es a lo que me refiero con análisis. Ajá. No llegaba a la terapia, pero sí veía una imagen que decía, un dibujito así, que decía, este dibujito resuelve todo lo que yo sentí en esa experiencia que tuve, ¿no? O sea, como que la formación de psicología fue como que ese abrir la puerta a un mundo subjetivo bien enriquecedor. Uh-huh. Qué padre, ¿eh? Sí, sí, desde que te digo que planifiqué este podcast contigo, ya me imaginaba de que... Es que sí siento que tú por tu formación psicológica, de por sí hacer arte ya es ir a cierto nivel. Sí. Yo siento que estás viéndolo desde un panorama, es como subir a un rascacielos Uh-huh. y ver una obra desde arriba, como con un análisis muy, muy profundo y eso se me hace muy chido. Uh-huh.
Qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? No, Esas son las preguntas que quisieron. Lo mandamos un abrazo a las personas. Sí, gracias. Quedan por dejar sus preguntitas. Sí. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. La verdad es que fue una plática increíble. La vamos a volver a invitar, claro que sí, para la siguiente temporada o algo, porque esta charla no se puede quedar aquí. Sería ilegal, ¿no? Sí, sería legal. Que se quedara así. Te agradezco bastante. Les dejo sus redes sociales, las mías, las de Morita, para que por ahí sigan lo que estamos haciendo y estén al pendiente de nuestra chamba. Te agradezco bastante. No, Le dejan un comentario ahí qué opinaron, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ahí te lo dejan en YouTube. Muy bien. Quejas, chismes, sugerencias. Sí, todo aquí se acepta. Bienvenido. Gracias, nos vemos en la Gracias. próxima. ¡Listo! ¡Qué lindo! Me encantó.